Buenas noches, bienvenidos a Sin Su Permiso. En el 2014, el expresidente Mauricio Funes hizo público un reporte de operaciones sospechosas que vinculaba al expresidente Francisco Flores, y eso provocó que el país recibiera una sanción por parte del grupo Egmont. Hace unos días, El Salvador fue expulsado de ese mismo grupo debido a que no cumplió un requisito de 10 que se le había impuesto por la infidencia de Funes. El grupo Egmont, que está conformado por 159 unidades de investigación financiera y que le ofrece a los países información para prevenir el lavado de dinero, le solicitó al país darle autonomía a la unidad de investigación financiera de la Fiscalía General de la República. Los diputados aprobaron una reforma en esa vía, pero el presidente la vetó. Y por eso hoy ya no somos parte de ese grupo y por consiguiente ya no hay acceso a información privilegiada. Para hablar al respecto nos acompaña Javier Argueta, director de Asuntos Legales de ANEP. Pero antes de saludar a nuestro invitado, le doy la bienvenida a Ana Giralt y Francesca Falconi. Ana Checa, buenas noches, bienvenidas. Buenas noches, Lorena, buenas noches, Ana. Buenas noches. Javier, bienvenido, un gusto tenerte nuevamente aquí en Sin Su Permiso. Buenas noches, gracias por invitarme nuevamente y a la orden. Primero, triste como persona y triste debería de ser para el país por las consecuencias que les vienen de esta posible sanción, llamémosle, pero lo vamos a hablar durante todo el programa. Por supuesto, Javier, queremos invitar a nuestros amigos televidentes que nos sintonicen también a través de las redes sociales. Estamos transmitiendo Facebook Live y esperamos sus comentarios u opiniones al respecto. Pero para iniciar, nuestros colegas de Teleprensa prepararon una nota al respecto del grupo Egmont y lo que ha sucedido con nuestro país al respecto. Así que vamos a pedirle al máster que nos ponga esa nota y luego regresamos al estudio para comentarla con nuestro invitado. La suspensión podría provocar que El Salvador sea incluido en un listado de países donde lavar dinero se hace más fácil. Y esto va a afectar definitivamente nuestra próxima evaluación de país. Además, este castigo evita que la Unidad de Información Financiera obtenga pruebas para acelerar casos relacionados a la corrupción. Hasta el momento hay 64 solicitudes que no tendrán respuesta. En mi caso, se me han visto afectados, se me van a ver afectados los casos que tengo ahora mismo en investigación, tanto en lavado de activos como en delitos de corrupción. Los casos que ustedes conocen que han sido públicos. El expresidente Mauricio Funes publicó información que vulneró la confidencialidad y transgredió las leyes nacionales e internacionales. Y es importante destacar que él es el más beneficiado con esta suspensión. Con las estadísticas que yo manejo, yo le puedo decir a este momento que él es uno de los mayores beneficiados. Nosotros estamos tratando de ubicar activos, ¿verdad? Y ubicar una serie de evidencias que están en el extranjero y que queremos acelerar los tiempos para poderlas hacer llegar al proceso penal. Dijeron que el veto del presidente no es consecuente con la realidad que vive el país y aseguran que en ningún momento la UIF invade las funciones del fiscal. Porque las razones que el presidente de la República ha expuesto para fundamentar su veto no son apegadas a derecho, porque estoy más que seguro por la forma y el abordaje que se hizo del veto presidencial es que hay un total desconocimiento del trabajo que se hace de la Unidad de Investigación Financiera. La Fiscalía recomienda a la Asamblea aprobar un nuevo decreto, pues el país podría tener repercusiones financieras, algo que debe ser tratado como un tema de nación. Para Teleprensa, Canal 33, Jacqueline Martínez. Continuamos, Javier. A partir de lo que hemos dicho en la introducción y esta nota y por supuesto todas las consecuencias que va a tener la salida del país del grupo Egmont, ¿cómo lo analizan ustedes desde la óptica empresarial? Bueno, el nivel de riesgo para el país ha aumentado. Ya desde la resolución dada por el grupo Egmont, donde nos sacan, que ya lo voy a explicar, todo el tema histórico para que la gente entienda. Pero voy a comenzar con las consecuencias y voy a terminar con las consecuencias. Esto puede generar, siendo bastante frío y simple, aumento de impuestos. Esto puede generar no préstamos internacionales al país. Esto le puede generar al bolsillo del salvadoreño, principalmente al que recibe remesas, que el costo de operación sea altísimo y puede hasta Estados Unidos prohibirle a sus bancos que hagan transferencias.
Eso puede producir entonces que para traer dinero de remesas de los Estados Unidos acá se le tenga que pagar, no sé cómo se le llama, o a un coyote, a un encomendero, altas cantidades o altos porcentajes, que además lo pueden agarrar por lavado de dinero también. Entonces, cuando hablo del tema de impuestos, porque si El Salvador no tiene acceso al BID, que haya sido uno de los más interesados, principalmente que el ministro está pidiendo 1.400 millones de dólares para cubrir el presupuesto, de alguna parte van a tener que agarrar dinero. ¿De dónde se puede agarrar dinero si los bancos o multilaterales no nos prestan? Es subiendo impuestos. Eso es condición, es decir, pertenecer a este grupo es una condición también para que bancos internacionales nos tengan como clientes. Bancos internacionales nos eroguen dinero, los mismos bancos de los Estados Unidos y el mismo gobierno, el Departamento del Tesoro, prohíbe hoy por hoy a los bancos de Estados Unidos ya no hacer transferencias acá. El impacto económico para las familias que reciben remesas y la macroeconomía sería bastante fuerte. Otro tema es el nivel de riesgo que se ha aumentado ya al país. ¿Tú te recuerdas? No sé si se recuerdan ustedes cuando caímos en un supuesto impago, que los bonos del Tesoro aumentaron el riesgo. Ya los que compran los bonos para darnos los préstamos, compran los títulos, ya no van a querer comprar. Entonces hay una serie de consecuencias económicas que creo yo sería importante, posiblemente no lo va a hacer por un orden lógico, pero sería importante que el presidente de la República dé a conocer a la población, o a través del presidente del Banco Central de Reserva, o a través de la misma ministra de Economía. Pero yo creo que este tema es importante no ocultárselo a la población, porque el bolsillo del salvadoreño, con la afectación económica que hoy tenemos, ya va a ser más dañado todavía con esto. Estas son las consecuencias. Ok, si quiere. Entonces, hoy les comento más o menos cómo está el tema de qué es Edmond. Hay 3 convenciones, voy a hacer un resumen. Hay 3 convenciones, que es la Convención de Viena, que esta es la convención que combate todo el tema de drogas a nivel internacional, y como país estamos suscritos. Está la Convención de Palermo también, que el país ha firmado, que es la convención que combate el crimen organizado. Aquí, por ejemplo, se han sacado 3 protocolos de la Convención de Palermo, que son uno contra la trata de personas, contra las personas inmigrantes, etcétera. Y está la Convención de Mérida, que se une a las convenciones del combate contra la corrupción. Estas 3 convenciones, Naciones Unidas decide unirlas y combatir en cada país fuertemente el tema de los dineros o de los recursos que apoyan estos delitos: narcotráfico, crimen organizado y corrupción. Y decide poner medidas en todos los países que están suscritos a estas convenciones para combatir el tema de que estos dineros no se blanqueen, que es el famoso tema del lavado de dinero. ¿Cómo se blanquea un dinero? Yo recibo $10,000 de extorsión y tengo tanto líquido de extorsión o de secuestro o de corrupción. Una persona que está, un magistrado que está recibiendo altas cantidades de dinero por dar una firma, tengo tanto líquido que tengo que parecer o hacer ver que mis negocios son legales. Entonces lo que hago es invierto en car wash, no estoy haciendo ninguna alusión, invierto en salas de belleza, y ahí es donde se lava dinero, se blanquea el dinero. Ahora, se hace lícito. Se hace lícito o se da apariencia de lícito. Ahora, ¿qué es lo que pasa con estas convenciones? Al decidir impulsar el combate contra estos dineros, de que le dan fuerza, dan más violencia, dan más muerte, porque se sienten con más poder los criminales, se crea el GAFIC. El GAFIC es una institución que es una institución financiera internacional, llamémosla así, o que tiene análisis financiero, que une a todos los países para combatir el lavado de dinero. Del GAFIC salen 40 recomendaciones en las plenarias que ellos tienen. De esas 40 recomendaciones contra el tema del lavado de dinero sale el tema del grupo Edmond, el tema de todo las unidades financieras. ¿Qué es el grupo Edmond entonces? Regresando. Rápidamente, Javier, porque nos queda 30 segundos para ir al primer corte. ¿Qué es el grupo
Edmond. El grupo Edmond básicamente es aquella institución que autoriza a los estados a compartir información del tema del lavado de dinero. Por eso estoy resumiendo, pero trae una historia, ¿verdad? Entonces, que autoriza a todos los estados a compartir información. Lo hace a través de las UIF, las unidades financieras institucionales, que si me permiten después voy a explicar qué es una UIF y voy a explicar por qué se dio la reforma y por qué la vetó el presidente. Sí, es que en eso me quería enfocar por temas de tiempos. ¿Por qué el presidente la veta? ¿Por qué el presidente se niega, o el equipo legal del presidente deciden recomendarle un veto? ¿Por qué oponerse a que la unidad de investigación financiera de la Fiscalía sea autónoma? Vamos a ver, aquí hay dos posibles temas. Uno de índole malo, podría ser un pensamiento malo, y uno de un desliz de la Secretaría Jurídica de la Presidencia. Si nos ponemos a pensar lo que se ha dicho incluso en noticias, es que se quiere proteger al presidente Mauricio Funes y algunas otras personas que se están pidiendo información de todos los traslados de dinero y transferencia que hizo de la partida secreta. Y lo otro es que no analizaron bien el tema y al pasar la reforma dándole autonomía a la unidad de inteligencia financiera, dijeron esto se desprende de la Fiscalía General de la República, se hace autónoma y puede ser una CICIG. Esa es como el tema, temor, ¿verdad? Que es un análisis bien sencillo, jurídicamente hablando, es bien básico, porque lo que se le estaba dando a la unidad de análisis financiero de la Fiscalía era una autonomía operativa. ¿Qué es autonomía operativa? Que ni el fiscal general de la República pueda sacar información de todas las personas, que la información que llega de las transacciones que hacen. ¿Por qué? Por el mismo tema de lo que hizo el presidente Funes. Es que eso fue era resguardar, ¿verdad? Era resguardar la información. Ante eso, el grupo Edmond, que reúne a todas estas unidades de inteligencia financiera, le pidió a El Salvador que resguarde más la información y que por tanto le dé autonomía funcional y operativa, no autonomía que se salga de la Fiscalía. Entonces yo creo que la Secretaría Jurídica, y quizás hay que pensar así, no analizó más allá de lo que hay, lo que expliqué rápido hoy, de los convenios internacionales, de las exigencias internacionales, y ha de haber visto que iban a haber dos fiscalías. Ahora, yo entiendo que ya se está analizando el tema de qué hacer, porque ¿cuál es la solución de esto para que no nos vengan todas las consecuencias que les dije? Pasar la misma reforma y que el partido FMLN y que el partido Gana, el partido Arena y todos los partidos pasen la reforma y que el presidente de la República sancione la reforma y la publique. Pero Javier, hoy en otro canal en la mañana habían varios diputados, uno del FMLN, uno de Arena y uno del PCN, y por lo que entendí de Antonio Almendaris, que es el presidente de la Comisión de Seguridad, es que no se va a hacer. Ese tema está como no tienen los votos para superar el veto, pero tampoco están pensando en hacer un nuevo decreto. No hay disposición. No hay disposición porque ya no es la primera vez que el presidente rechaza una reforma en este tipo. Sí, aquí hay un elemento muy importante. Porque si nos quedamos en el tema, y yo he escuchado eso, si nos quedamos en el tema no podemos superar el veto, las consecuencias económicas, incluso para la gente que recibe remesas, van a ser del partido que no quiera votar por esto. ¿Qué tipo de consecuencias y quién impone esas consecuencias? Las consecuencias, ¿Cómo se hacen tangibles esas consecuencias? Concretamente, yo recibo remesas familiares. Si yo recibo remesas familiares, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que está unido a todos estos temas de exigencia del combate a la corrupción, puede ordenar o instruir a los bancos norteamericanos que suspendan las transferencias a El Salvador. ¿Cómo se puede dar con qué beneficia a mí una transferencia de Estados Unidos a El Salvador? Por las remesas. Entonces, es lo que decía inicialmente, que si eso se suspende, entonces yo, familia que recibo remesas, voy a tener que pagarle un alto porcentaje. Pero por el otro lado es la suspensión, esto es para el país, la suspensión de los préstamos internacionales, que por hoy el ministro de Hacienda ha pedido 1.400 millones. Entonces el efecto macroeconómico y económico para las familias sí se va a dar
si esto continúa así. Entonces, más allá del tema de si quieren superar o no, el elector tiene que decirle a sus diputados, mire, esto tiene que aprobarlo y aprobarlo. El diputado no va a saber que esas son las consecuencias. Checa, no sé si vos tenés... Esa era la pregunta que iba a hacer. Si usted dice que las consecuencias son tan obvias y son tan inmediatas, ¿y por qué no intentar pasar una nueva reforma? Porque, como decía Ana, ella veía hoy en la tarde que no había posibilidades. También a mí me llama la atención, ¿no estaría contento el Grupo Edmond si no se fortaleciera más la Corte de Cuentas o la misma Fiscalía o la Unidad de Probidad, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia? O sea, esas también son alternativas al veto que acaba de poner el presidente en cierta medida. Y al no apoyo del grupo. Ajá. Vamos a ver, son 5 las condiciones específicas. Estos grupos internacionales son como bien cerrados en sus exigencias. 4 ya se han cumplido y de hecho en la resolución que emite el Grupo Edmond dice la Fiscalía ha hecho un esfuerzo, la Asamblea ha hecho un esfuerzo, reconoce el esfuerzo de la Asamblea Legislativa de haber pasado incluso la reforma. Pero en ese tema en específico, que se podría, digamos en otras palabras, canjear por fortalecer la Corte de Cuentas, canjear por fortalecer la sección de probidad, no. Ha dicho la unidad financiera, de inteligencia financiera, tiene que tener esa autonomía. ¿Para qué? Para la protección de datos y para toda la información que venga de otros países, que nadie la manipule. Javier, entonces, solo tiene que ser la reforma aclaración, ya, o sea, y para aclaración de la audiencia, no estamos expulsados, estamos suspendidos, pero ya se están viendo efectos. Por ejemplo, yo sé que no se han tomado decisiones en el caso de las remesas, pero ¿qué efectos? Porque lo que veíamos al principio es que la fiscalía, el fiscal decía, bueno, a mí me afecta en el tema de la investigación del caso Mauricio Funes. Hoy el diario El Mundo decía también el caso de Jorge Hernández, que está procesado por un tema en relación con Funes. Entonces, ¿qué efectos puntuales se están viendo este corto anuncio? O sea, hay 2 clases de efectos. De hecho, hoy en Comité Ejecutivo de ANEP, donde están todos los presidentes de los diferentes sectores, ya se empezó a tocar el tema y la preocupación del posible aumento de impuestos, posible aumento de riesgos de los préstamos, pero están los efectos económicos, que es lo que me he centrado ahorita, pero están los efectos que el fiscal ha empezado a señalar, los efectos en el blindaje al criminal. ¿Cuál es el blindaje al criminal? Que yo no voy a poder obtener información de aquel narcotraficante que se ha venido a instalar a El Salvador y está trasladando todo el dinero, o de aquel que está haciendo trata de personas, esto es, está agarrando niñas, o de aquel que está lavando dinero. Eso queda bloqueado para el país. ¿Por qué? Porque todas las unidades financieras de todos los países que están en el Grupo Edmond, cuando El Salvador le diga, necesito dinero, voy a ponerlo solo de ejemplo, necesito información de las transferencias que Mauricio Funes y su secretario privado hicieron a Brasil. Entonces Brasil, la unidad de análisis financiero, le va a decir, no te puedo dar información porque está suspendido. Entonces, por eso es que se dice, diría yo, que quien se beneficia en casos específicos es el presidente Mauricio Funes. Yo tengo un par de preguntas. Esta información, esto se detona, como bien decía Ana, porque el expresidente Funes hace público ese ROS. ¿Y ese ROS quién lo estaba custodiando? ¿La Fiscalía? El ROS tuvo que haberlo custodiado la unidad de inteligencia financiera. A la final, ¿de quién es la culpa? Claro. ¿De quién es la culpa? Ahora, el filtro que tuvo es lo que ve el Grupo Edmond. O sea, pero a la final el presidente lo saca, pero el presidente no lo hubiera sacado si no se lo hubiera filtrado. ¿Quién lo estaba custodiando? Lo estaba custodiando la Fiscalía. Ok, ya no los aclaraste. Y la segunda pregunta es, si eso salió a la luz pública, Ana, usted, corríjanme, fue hace más de 5 o 6 años, ¿o no? ¿Por qué ahora son las consecuencias? O sea, el timing justo cerca de una elección. ¿Por qué si esa infidencia tan grave se dio con una presidencia atrás, por qué viene a salir ahora, cerca del 2019? Sí, vamos a ver, y hay que reconocer una serie de temas que este fiscal ha realizado, que se han venido cumpliendo en materia de lavado. Entonces, las exigencias que ha ido haciendo GAFIC, que salen las 40 recomendaciones, de las 40 recomendaciones sale el Grupo Edmond, cómo reformar la ley contra el lavado de dinero, otra recomendación como por ejemplo meter a las personas políticamente expuestas, sí se han ido cumpliendo en el tiempo. Entonces en esa medida, en el tiempo han ido exigiendo. Hoy tocó exigir, vaya,
Es la última medida. ¿Cuál es? Que parecía la más sencilla. Dele autonomía, ni siquiera financiera, ni siquiera jurídica, dele autonomía operativa, funcional. Es decir, resguarde la información. Eso es todo, porque el tema parece sencillo. Siendo la última exigencia, por eso es que todos nosotros quizás no teníamos la información. A la fecha, mucha gente no entiende qué está pasando y no sabe las consecuencias. ¿Por qué? Porque parece ya sencillo el tema. Cuando se pasa a la Asamblea Legislativa, anda, ¿cómo te diría? Anda una mala información, aquí están haciendo una CICIG. Y yo supongo que el presidente, el secretario jurídico de la presidencia, que además tiene un equipo muy bueno, se ha de haber confundido con ese tema, que ha de haber dicho, uy, esto no se puede desprender constitucionalmente de la Fiscalía y por tanto lo veto. Pero yo no creo que sea un tema político. ¿Usted cree que hicieron un análisis tan simplista como ese? Pues así se ve. ¿O hay algo más de trasfondo? Sí, lo que pasa que, vamos a ver, pensar que hay algo más de trasfondo es sumamente grave para el país. Que un presidente de la República esté protegiendo a un expresidente que además tiene orden de captura sería grave para todos los salvadoreños. Porque en vez de proteger al ciudadano normal, estaría protegiendo a un... Lo que llama la atención es que no se esté señalando a quien filtró, sino que a quien divulgó. Yo no es que estoy defendiendo al expresidente Funes, porque él tal vez tiene la culpa de haber divulgado. Pero, ¿y por qué nadie está poniendo los ojos sobre quién divulgó? Pero el que estaba de fiscal ahorita está preso y está siendo procesado. Pero igual también tendrían que señalar este acto. Pero yo supongo, y no es que me voy a poner a defender a la fiscalía, pero yo supongo que una cuestión como el ROS, tan importante y que vinculaba directamente a un expresidente, no fue ajeno al ex fiscal general. No estoy diciendo que por eso lo estén procesando, pero lo están procesando por un tema de toda su administración. La situación es que ahorita no tenemos apoyo para encontrar más información, pero no supone eso entonces un reto para fortalecer a las instituciones que fiscalizan e investigan, llámese Fiscalía, llámese Corte de Cuentas o la misma unidad de probidad de la Corte Suprema de Justicia. O sea, esfuércense un poquito más. Sí, vamos a ver, primer tema es que sí nos hemos quedado solos, y cuando digo nos hemos quedado solos hablo como país en la investigación del crimen organizado, narcotráfico, trata de personas, corrupción, etcétera. Entonces la Fiscalía, si ha estado haciendo un esfuerzo, tendrá que redoblar esfuerzo. Tenemos 7 instituciones que combaten la corrupción. Acceso a la información, sección de probidad, Corte de Cuentas, incluyamos a Transparencia Activa ahí, pues incluyamos. Tribunal de Ética, pero aún así la corrupción es galopante en este país. Nosotros tenemos posiblemente jueces o magistrados, que hay un montón de jueces muy sanos, pero hay un grupito ahí diciendo que si no es tanto no le pasa su caso. Es una cosa terrible. Tenemos jefes de UASI diciéndole a un proveedor aumente su porcentaje de oferta y da el 10%. O sea, la corrupción queda mucho por combatir. Si ya se comenzó a combatir la corrupción grande, que implica lavado de dinero e implica transferencias a otros países o transferencias al país, ya ahorita se detuvo esa arma que tenía el fiscal. El fiscal general actual o el fiscal general, si es él o otro que venga, está problemado con ese tema. Pero entiendo que el jefe de lavado de dinero lo decía, nos hemos quedado solos. Si nos hemos quedado solos, no es el fiscal, somos los ciudadanos. Y es ahí donde los partidos políticos, y es ahí donde a la gente se le debe de explicar lo grave de este asunto. ¿Para qué? Para como electores le exijan al partido Arena, al partido PDC, al partido GAN, al partido FMLN, apruebe esta reforma. Porque para eso yo le di un mandato. Pero, a ver, licenciado, si vienen los partidos y en un ensayo maravilloso de transparencia aprueban la reforma, entonces viene el grupo Egmont y entonces dice ya, bueno, pues no ha pasado nada, nos quitan la suspensión, ¿es eso? Ahí, sí. ¿Es solo eso falta? Sí, porque ahorita hay suspensión. Casi que un castigo a un hijo. Para el otro año, que es más complicado, el otro nos expulsan. Yo creo que... O sea que nos han dado como algo así como TPS. Está suspendido, reflexionar porque te puede expulsar en 2019. Claro. Ahora, ojo,
esta suspensión trae efectos también, porque el nivel de riesgo país se eleva. Y eso trae consecuencias laterales. Porque el ciudadano, como nosotros, digamos, de a pie, decimos, ¿pero en qué me afecta? Bueno, me va a afectar en el tema de intereses. Si yo tengo un préstamo, va a afectar en el tema, ya lo dije, de remesa, va a afectar en el tema de que estoy pidiendo 1.400 millones de dólares para subsistir el Estado, pero no me los van a dar. El BID no se ha pronunciado, pero si no me lo dan, de algo tiene que subsistir el Estado, y es aumento de impuestos. O sea, sería una sexta reforma tributaria. tributaria. No se lo van a jugar un aumento de impuestos en un año, en un momento preelectoral. Esa sería la idea, que razonemos o actuemos racional, y me refiero al gobierno central y a los partidos políticos, para que así de simple se pasa la reforma, la misma. Alguien me decía hoy, pero mira, ¿y por qué no se cambia redacción? No, que se pase la misma. Superar el veto, no, que se pase la reforma. Entiendo que el gobierno... Pero no sería eso doblarle la mano al presidente, que ya hizo un veto a exactamente lo mismo. Hay un tema aquí importante, que el mensaje que manda el presidente, que ya va para afuera, es, porque ellos están mandando un mensaje: quiero combatir la corrupción, pero con estos mensajes la estoy blindando. Y esto es muy importante, que se quite esa sombra que le está cayendo ahorita. Y en la medida que medios de comunicación o entrevistas como la de ustedes le den a conocer al pueblo lo que está pasando, el presidente tiene que retroceder de su decisión, y por eso tiene que aprobarse e inmediatamente sancionarse. ¿Cuál es el razonamiento del veto? El razonamiento del veto es que la autonomía que se le estaba dando a la unidad de inteligencia financiera violaba el artículo 193 de la Constitución, porque la Fiscalía era un cuerpo íntegro y que no podía desprenderse. Ahí hay un tema importante de análisis jurídico débil, porque no se le estaba dando una autonomía plena, solo era operativa y funcional. Esto es que lo que hace usted, ojo, esto es importante, las UIF no investigan para nada. Las UIF solo en otros países hacen, UAF se llama, Unidad de Análisis Financiero. Aquí le pusieron UIF, Unidad de Inteligencia Financiera. Solo analizan por qué Javier Argueta, que paga $2,000 mensuales, llegó a pagar 10,000 de un solo. Entonces, esos comportamientos los analizan ellos y empiezan a verificar. Si ellos, las unidades de inteligencia financiera, deducen que hay posibles ilícitos, pasan a la Fiscalía. Entonces, esta autonomía era: usted, fiscal, no me puede estar pidiendo información solo por pedirme. ¿Para qué? Para el resguardo de los reportes de operaciones sospechosas. O sea, ellos eran los que alertaban al fiscal, no viceversa, al final. Viceversa. Entonces, eso lo tienen todos los países. Pero yo tengo mis dudas. Usted habla de volver, o sea, de aprobar un decreto igual y volverlo a mandar. Pero ¿qué garantía tenemos de no caer en un círculo defectuoso de que de nuevo venga un veto? O sea, porque las posibilidades son altas. Porque yo me pongo en los pies del presidente y de su equipo técnico, jurídico, que mal me voy a ver de ahora sí lo apruebo, porque es que me equivoqué. O sea, me voy a ver bien mal. Sí, la verdad que lo digo, el error es de... Salida elegante. No tienen una salida elegante. Sí, yo creo que el error es de humanos, pero como dice Proverbios, el de necio es el permanecer en él. Ahora, si el presidente de la República, que tiene capacidad como presidente de la República de llamar a los partidos políticos y decidir en esta emergencia, porque estamos en una emergencia, ¿qué hacemos como líder principal político? Decir, vaya, pasémosla y mándenmela a mi secretario jurídico. Ya habiendo hecho el análisis que fue un desliz, yo la sanciono. Así de simple se arregla el tema. Pero por lo que yo he percibido del mensaje del FMLN, el FMLN está a la par de su presidente. Está a la par de su presidente, y salvo el Espíritu Santo, ellos no van a cambiar. Bueno, el FMLN tiene un mandato. ¿De quién? De los electores. Y el efecto que les va a llevar Javier, a los todos los diputados tienen mandato de los electores, y ninguno como que le hace mucho caso ya en el poder. No, pero pasan factura. Esto parece simple, pero la factura anterior fue dura. Entonces, si el gobierno, el partido FMLN, centrándonos en eso, quiere combatir la corrupción, contrario a eso, lo que está haciendo es blindándola.
está blindando narcotraficantes, está blindando extorsionistas, está dañando tanto a la gente que está siendo extorsionada, porque ¿qué es lo que pasa en el análisis cuando se quita este tema de pasarnos información? ¿A quién se fortalece? Al criminal. Y por tanto, si se fortalece el criminal, se fortalecen sus estructuras, se aumenta la violencia y se aumentan los daños. Solo por efectos de claridad. O sea, no significa que la Fiscalía, volviendo al caso de Mauricio Funes, se deba detener. Va a detener su investigación. Quizá se entorpece o quizá más pruebas de las que pudo haber tenido no las va a tener. Pero no significa que él se libró de ser investigado, ni que Jorge Hernández se libró, ni los 64 solicitudes, porque hablaban del caso Chepe Diablo también. Eso no significa que esta gente ya se libró de la justicia. Ojo. Voy a decir algo bastante triste. Sí hay posibilidad de que se libre, porque en la medida en que no tengo información de Nicaragua, de Guatemala que transfirió dinero, estoy hablando de cualquier persona, de Panamá, entonces yo no puedo procesarlo porque no tengo pruebas. Pero las pruebas de aquí, de los delitos que pudo haber cometido. Claro, tengo que redoblar esfuerzos, pero si esta persona es lista, el corrupto normalmente es listo, cae en algún momento, pero si esta persona es lista y dijo, yo no voy a hacer eso como el presidente anterior, que ya fue condenado, y por eso le digo, voy a transferir dineros a Brasil, supongamos, para tener yo esa información y procesarlo. Brasil, la unidad de inteligencia financiera, tiene que mandarme el reporte. Y Brasil dice, no te mando porque ya no estás en el... Y la unidad de inteligencia financiera es el único canal para obtener ese tipo de información. No hay otro canal. Entonces, ese canal quedó bloqueado. Y creemos que también es importante hablar sobre la audiencia inicial contra el ex fiscal Martínez por la revelación ilegal de escuchas. ¿Cuál es la opinión de ANEP, la valoración que ustedes hacen al respecto? Bueno, primero hay que decirlo, el fiscal ha sido bastante valiente, no solo en este tema, sino en otros. Lo que sí es importante es guardar las garantías, porque si yo llevo todo un proceso y llevo un montón de órdenes de captura y resulta que la gente sale libre, el nivel de impunidad, sí, esta gente ha cometido delitos, se vuelve más fuerte. Entonces yo como fiscal, y entiendo que lo está haciendo, debo de asegurar pruebas, debo de asegurar garantías de tal forma que en los procesos no se me caigan por nulidades que presenten o porque no se le dio derecho de audiencia. En el país, o sea, ¿qué te quiero decir con esto? Que hay que tener cuidado a quién se procesa, porque no porque me dijo alguien, no lo estoy diciendo porque lo está diciendo la fiscalía, pero no porque me dijo alguien y tengo algunos elementos voy a mandar a capturar a alguien, porque la pena de prisión es la mayor sanción en garantía de derechos fundamentales que se le puede hacer a un individuo. Yo creo que el país ha entrado en otro rumbo de combate a la corrupción. Nos hemos detenido un poco, primero Dios que sea ahorita, por el tema de Edmond que estamos hablando, pero la Asamblea Legislativa va a tener que valorar ese tema, no solo para la reelección si se da, sino para la elección con otra persona si deciden hacerlo. ¿Pero qué? También estás diciendo dentro de tu mensaje un poco la violación a la presunción de inocencia. Sí, no, yo estoy diciendo que el fiscal general tiene que guardar todas las garantías posibles a las personas que detenga y llevar todas las pruebas posibles para que no se caigan los procesos. Porque nos entusiasmamos de repente, hay combate a la corrupción, pero de repente el juez los deja libres. Pero, ¿qué pasó con, más bien, podría pasar con el fiscal lo que ocurrió con el caso Mauricio del expresidente Saca, que llegan a un acuerdo, el expresidente se declara culpable porque fue una forma de garantizar un éxito en un proceso? Puede pasar. Eso es válido. De hecho, es sumamente válido en los Estados Unidos. Sí, lo que pasa es que no estábamos acostumbrados, o tal vez sí se ha hecho, pero nunca en un caso tan sonado. Ahora, vamos a ver, y hay que decirlo, mientras en otros países se han tardado años y han necesitado una CICIG, aquí se condenó a un presidente por confesión de él para 8 años, 9 años. 10 años, y se regresó más de $30 millones. Sí tenemos un gran avance.
Creo yo que el problema es que son 300 millones. Entonces la expectativa que se nos genera a los ciudadanos, me robaron dinero público de mis impuestos, que tanto me cuesta, entonces solo de eso recuperaron el 10%. Entonces, ahí es donde exigimos, pero se supone, ¿verdad?, que hay un proceso que el juez sí cumplió el acuerdo de la Fiscalía en su fallo, pero no todo, porque la parte del dinero no iba a ser contemplado en el fallo. Y el juez sí abre un proceso en ese... Se dio una condena a 10 años, pero la condena por responsabilidad civil al presidente Saca no se tomó tan así en el acuerdo, se condenó por más de 300 millones de dólares. Pero es que yo te preguntaba sobre este acuerdo porque yo coincido con la apreciación que hace Lorena. Ustedes como ANEP han percibido que en el caso del exfiscal, que es ahora el caso del momento, han habido capturas el día de hoy, ¿ha podido haber de parte de la Fiscalía una violación a los derechos fundamentales, humanos, básicos de un procesado como el exfiscal? No, vamos a ver, por lo menos desde la unidad jurídica o desde ANEP en general no se ha visto eso. Se está haciendo todo el esfuerzo, me parece, de investigar y que no se caigan los casos. Yo decía, con estas masas de capturas, con estas masas de capturas, hay que tener un cuidado en que yo agarro 50 personas, pero por ver que no es lo que está pasando, pero lo digo, porque se nos revierte, la institucionalidad se vuelve débil. Pero si de esos 50 verdaderamente son 15 los que han participado, yo tengo que fortalecer esos 15. Sí, porque la condena pública es a veces más dolorosa que la condena penal. Claro. O sea, ya saliste. Hay una exhibición, hay una confianza en la gente, están agarrando gente y después sale, pues no, entonces, y hay un incentivo para el malo, para aquel abogado que paga y todo eso, de decir, no, se le caen los casos. Ahora, vuelvo al tema de los acuerdos que hizo la Fiscalía. Yo sé que es una práctica común en este sistema y en sistemas más modernos, pero en el caso propio de El Salvador y en el caso propio del caso Saca, ¿este acuerdo habrá sido también por un tema de desconfianza de la Fiscalía en el sistema judicial, en el criterio del juez, sobre todo porque una de las grandes quejas de la Fiscalía es cómo valoran a veces los jueces las pruebas que ellos presentan? Entonces, el acuerdo era garantizar el éxito. Sí, y con esta pregunta finalizamos. Precisamente era garantizar el éxito y vamos a ver, no sé si otras personas, pero si yo hubiera sido el fiscal, hubiera hecho lo mismo. Si yo ya tengo una confesión de que cometió todos esos delitos, me va a regresar 30 millones, pero lo voy a condenar a 10 años, es el mejor mensaje que se puede dar. Y rápidamente, ¿y le recomendarías al fiscal hacer lo mismo con el exfiscal? Claro, llegar a un acuerdo. Por supuesto. Llegar a un acuerdo. ¿Creen que se pueda llegar a un acuerdo? A un juicio abreviado. A un juicio abreviado y un acuerdo. Ahí depende de los abogados del ex fiscal, ¿verdad? Que quieran confesar y negocian, llamémosle, una condena, y no sé si hay tema de responsabilidad civil en este caso, pero si se ve complicado el ex fiscal, debería de hacer. ¿Cuánto es la pena máxima que podría recibir el exfiscal? Son varios delitos que se acumulan. Son varios delitos, podría llegar a 20, 30 años, pero son varios delitos de corrupción. Y le van saliendo más entre más capturas vayan habiendo. Sí. Bueno, te agradecemos mucho, Javier, tu participación esta noche. A la orden. Ana Checa, buenas noches. Buenas noches. A ustedes, amigos televidentes, gracias por su sintonía. Los esperamos el próximo viernes. Que descansen.